concepto, es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más, verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad, el poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más, verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad, el poder de emprender, el poder de emprender, el poder de emprender, el poder de emprender. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
buenas tardes a todos y todas. Otra edición más de Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Es viernes y mi alma lo sabe. Sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Zelaya y bienvenidos a una sesión más de Mentor Sessions. Esta será una sesión de lujo en donde tendremos dos expertos en turismo, dos personas que nos contarán sus experiencias y compararemos las historias de Guatemala y las de Costa Rica, dos países que tienen enormes bellezas turísticas, y entenderemos cómo el turismo es un quehacer de todas las personas. Todos, no importando en qué industria estés, en qué sector de la economía, tenemos un interés particular en el turismo. Y esto es porque el turismo es de las primeras cosas que activa una economía. Y hoy será una conversación para, no importando el sector en donde estés, aprendamos del lado de los mejores. Así que déjame hacer una pequeña introducción de por qué el turismo es importante antes de presentarles a nuestros dos invitados del día de hoy. Veamos a continuación. Vámonos de viaje. Es una de las expresiones que más extrañamos en estos meses de encierro por la pandemia. Y hoteles, líneas aéreas, restaurantes, centros recreativos, transportistas, guías, traductores y comerciantes grandes, medianos y pequeños también extrañan decir bienvenido. El turismo es una de las industrias más importantes de un país. Los ingresos que genera muchas veces duplican los márgenes del comercio internacional. Especialmente en países en vías de desarrollo, esta es una actividad fundamental para la economía. ¿Por qué? Porque es fuente de trabajo directo e indirecto para muchísimas personas. Porque involucra a productores, contratistas, empresarios y profesionales de múltiples sectores. Porque estimula el emprendimiento y desarrollo local, porque representa un rápido retorno de la inversión, porque es fuente primaria de divisas, porque es medio eficaz para proteger la naturaleza y el patrimonio cultural. Todos nos beneficiamos de la actividad turística regional porque es motor de nuestra economía. Convirtámonos en los mejores promotores del turismo de nuestro hermoso país. Déjame contarte que esta es una sesión que queremos dedicar especialmente a una persona que recién el 2 de septiembre ha fallecido, pero dejó un legado enorme en el mundo del turismo. Ella es Maru Acevedo, que fue subdirectora de INWAT y trabajó de la mano también con Jorge Mario, uno de nuestros invitados. Así que esta es una sesión dedicada a su vida, dedicado a su legado y sin duda a todo lo que ha hecho por Guatemala. Déjame entonces presentar a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es un buen amigo, alguien que es un apasionado por el turismo y sin duda un experto con años de experiencia en el tema. Fue gerente de mercadeo en el IRTRA, una de las organizaciones de las cuales
Todas las personas que estamos en Guatemala nos sentimos más orgullosas por sus estándares de excelencia, de servicio y de calidad, y un lugar extraordinario para pasar inolvidables momentos en familia. Y también fue el director general del INGUAT, la organización que es rectora en temas de turismo en Guatemala. Él es un apasionado por este tema, con mucha experiencia también en el sector privado y en el sector turístico. Déjenme darles una bienvenida muy calurosa a nuestro amigo Jorge Mario Chajón. ¿Cómo estás, mi querido Jorge Mario? Hola, buenas tardes, Julio. Aquí a la orden, muy contento de poder conversar contigo y con todos quienes nos están viendo acerca del turismo. Uno, creo, de los sectores económicos que Guatemala tiene una gran oportunidad. Muchísimas gracias y sin duda tendremos muchas lecciones y reflexiones para que todas las personas aprendamos más del lado tuyo y sobre todo entendamos cómo funciona en la dinámica general de las cosas. Así que muchísimas gracias por estar acá. Y luego quiero presentarles a un excelente amigo, es alguien que yo le digo cariñosamente que es mi hermano porque le tengo ese cariño, y déjenme contarles que cuando nombraron a este gran amigo como ministro de Turismo en Costa Rica, mis únicas palabras fueron: Costa Rica tiene un privilegio de tenerte. Es una persona que le apasiona el turismo como pocas personas que conozco, es un anfitrión espectacular y una gran persona que ha tenido amplia experiencia tanto en el sector de hospitalidad en general, en el sector privado, y ahora está sirviendo a su país como ministro de Turismo. Así que les quiero dar la bienvenida a mi amigo y hermano Gustavo Segura. Qué bueno tenerte por acá, mi querido Gustavo. Sabes que con el cariño que te tengo no te voy a decir señor ministro, debería decirte señor ministro, pero mira, eres mi hermano y me encanta que estés por acá y que la audiencia pueda compartir contigo que eres una persona extraordinaria. Julito, te mando un abrazo fuertísimo desde Guanacaste hoy, que estoy acá en la provincia de Guanacaste, en el Pacífico Norte de Costa Rica. Tus palabras son en extremo generosas, Julito. De verdad que te agradezco muchísimo tus palabras. Es un honor para mí esta tarde poder conversar con vos, con Jorge Mario y con toda esa audiencia preciosa que nos acompaña esta tarde. Me imagino que no solo en la geografía guatemalteca, pero más allá de Guatemala nos acompañan hoy personas para escuchar un ratito lo que estamos viviendo y las experiencias de una situación nueva para todos, una circunstancia donde se aprende cada día a vivir en un contexto que ninguno de nosotros, tan solo hace 6 meses, pensamos que íbamos a estar viviendo. Así es que me siento muy honrado esta tarde, Julio. Gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias, Gustavo, y gracias, Jorge Mario. Y les cuento que tenemos, en efecto, una audiencia de toda Latinoamérica que se conecta, muchas personas en otros países que también son destinos hermosos turísticos como República Dominicana, siempre se conectan a estas sesiones, personas de Colombia, también la hermosa Colombia. Así que sin duda una conversación para que todos y todas, no importando el país en donde estés, aprendamos sobre turismo. Así que déjenme ponerlos un momento en el backstage para poner en contexto nuestra sesión. Nuevamente, mil gracias, Jorge Mario. Gracias, mi querido Gustavo. Entonces, tendremos una primera conversación con mi buen amigo Jorge Mario Chajón. Y él ha trabajado muchísimo en el turismo de Guatemala, como les decíamos. Y déjenme contarles un poco, para quienes no conocen este hermoso país, que yo soy originario de Guatemala, mi hermosa Guatemala. Quiero mostrarles un poco lo que les espera cuando puedan visitarnos de nuevo.
Así que nuestra hermosa Guatemala les espera. Si ya tienes una visita próxima, estamos próximos a reaperturar con todas las normas de seguridad e higiene también. Así que estamos muy contentos de poderles recibir. Así que sin más, déjame darle la bienvenida a mi querido Jorge Mario Chajón, que ha tenido una experiencia en este tema. Y Jorge Mario, gracias por participar acá. Y quisiera empezar con una pregunta sobre cuál es tu historia en este mundo, cómo inicias, porque sé que es algo que te ha apasionado por mucho tiempo. ¿Cómo parte ese amor que tú tienes por el turismo y particularmente por nuestro país? Bueno, antes que todo quiero decirles que esas imágenes que acabamos de ver, una producción muy linda, aparte Linguate, creo que vale la pena que podamos como guatemaltecos verla siempre. Pues yo te quiero contar que yo realmente he sido más una persona de marketing, una persona de mercadeo. Es mi formación en la universidad y pues me inicio en 1984 y paso por distintas empresas de productos de consumo y llego hasta el 2003, 2004, que llego al IRTRA como gerente de mercadeo. Ahí paso un poco más de 10 años y pues ahí es donde aprendí sobre sus servicios y sobre también turismo, porque antes de eso yo había estado básicamente en productos de consumo y pues la dinámica es muy distinta, pero cada cosa que me tocó tener el sombrero de un producto en productos de consumo siempre me apasionó y cuando llegué a Litra pues definitivamente aprender sobre turismo en ese momento, sobre todo turismo interno, fue importante. Pero yo diría a mi paso, ahí empiezo a tener relación con Camtour, participo en algunas mesas. Empezar a conocer un poquito más allá de lo que es turismo interno y de lo que es únicamente el segmento de diversión, que es el de los parques de diversiones y hoteles que tiene el IRTRA. Y cuando paso a Linguat es cuando realmente aprendo mucho sobre esta industria, sobre este sector económico. Encontramos que Guatemala entonces tiene, digamos, 7 regiones, que tiene 11 segmentos de turismo a los cuales tiene que atender. Vemos todavía con mayor cercanía cómo impacta en la economía de muchísimas familias de Guatemala, alrededor de 170,000 empleos directos, pero sobre todo contando los empleos indirectos, prácticamente 500,000 de personas. Saber que el turismo es una de las industrias junto con la construcción que más y que mejor distribuye el ingreso, saber que el turismo es una actividad incluyente donde hay muchísimas mujeres, muchísimos jóvenes trabajando y sobre todo en un país como Guatemala que tiene una alta ruralidad, tener la oportunidad de llevar ese beneficio, ese desarrollo a esas comunidades que están muy cercanas a los atractivos turísticos de Guatemala, que en su mayoría son naturales, aunque también los hay culturales alrededor de todo el país. Y creo que acá desde ya te empiezan a hacer algunas preguntas y hay personas ansiosas en ver qué pudiéramos hacer para reactivar la economía por medio del turismo. Pero pongamos en perspectiva, entiendo que Guatemala tiene un turismo interno que es mucho más voluminoso que el externo. Cuéntame cómo está compuesto el turismo en Guatemala. Bueno, el turismo extranjero viene sobre todo, el 50% es de nuestros vecinos, El Salvador, Panamá, México, en donde El Salvador aporta entre el 40 y 45% del turismo, y eso alcanza únicamente 2,550,000 personas en el último año 2019, que fue el último año normal, porque el 20 realmente no ha sido normal. Y en el caso del turismo nacional, el turismo doméstico, estamos hablando de cerca de 11 millones de viajes, le llamamos, porque al final de cuentas son personas que pueden hacer más de un viaje en el año. Entonces eso lo hace prácticamente 4 veces más grande que el turismo internacional. Lo normal en la mayoría de países es que ande alrededor de 3-1, 3 el turismo interno con respecto al turismo extranjero, excepto que sean países como el mismo Costa Rica, que por acá está Gustavo que nos lo va a decir, y otros como España, que tienen una gran cantidad de turismo extranjero más allá del turismo doméstico. Pero Guatemala está alrededor de 4-1
tiene un fenómeno también importante que es el ITRA, donde aporta cerca de 1.800.000 turistas anuales, que es prácticamente muy parecido al turismo internacional que tiene Guatemala, y ese es un fenómeno único en el mundo, que tengan parques de diversiones, sobre todo porque tienen una estructura de servicio hacia, en este caso, los trabajadores del sector privado. Pero así es como está el turismo en Guatemala, y digamos, Retaluleu puede ser que hayan alrededor de 1.500.000 y todo alrededor, incluyendo Xela, que están influenciados también en algunas visitas a los hoteles o algunas pernoctaciones en hoteles por los parques de diversiones. Pueden dar alrededor de 1.500.000 personas anuales. Y puedo imaginarme que el impacto en diversos sectores, y acá hablaban específicamente también de tanto el turismo interno como el turismo extranjero que está ingresando al país. ¿Cuáles consideras que han sido los principales retos que estamos teniendo, a pesar que ya empieza a existir una apertura parcial y por fases? ¿Cuáles consideras que son los retos actuales? Bueno, yo diría que los retos actuales, sobre todo, lo primero es tener los protocolos de bioseguridad que están en este momento ya autorizados para la industria a través del INGUAT. Entiendo también que la Cámara de Turismo ha hecho lo propio, y yo pensaría que eso es sobre todo el primer tema, que puede reducir, en este caso, el temor que tengan todavía algunos turistas en viajar hacia los destinos. Sin embargo, yo diría que Guatemala tiene una gran ventaja. Teniendo 11 millones de viajes anuales, el turismo interno se debería reactivar lo antes posible para poder empezar a recuperar ese tejido empresarial en la cadena de valor turística. Y la otra es cuando llegue también la apertura de las fronteras terrestres, sobre todo la de El Salvador, donde estamos teniendo 40%, 45% del turismo total, que equivale a prácticamente 1 millón de salvadoreños más que estarían llegando anualmente al país y que le dan vida a muchos destinos de Guatemala y a muchos empleos. Yo diría que ese es el principal reto. Sabemos también que la economía de los hogares quedó dañada, y muy probablemente se necesite algún incentivo para que puedan, a través de las entidades financieras, acceder a créditos para poder también salir a hacer turismo, que no solo es salir porque quiero pasear, sino recordemos que este aislamiento que hemos tenido, el ser humano es de por sí un ser social, y los niños, por ejemplo, no han recuperado todavía el aislamiento porque no han tenido contacto con sus compañeros de estudio, que es con los que normalmente hacen la mayor relación social, y las personas mayores teniendo muy limitadas sus relaciones sociales en estos meses. Definitivamente la salud mental, yo creo que también ha tenido un daño muy fuerte por el aislamiento, y el turismo puede hacer que eso se recupere, sobre todo Guatemala y también Costa Rica, con destinos naturales que pueden hacer una gran diferencia al momento de que las personas empecemos a salir hacia esos destinos y recrearnos para volver de mejor manera, no solo mental, sino también espiritualmente, hacia nuestras labores cotidianas. Y te puedo decir que, como si fuera a haberme preparado para este programa, hoy tuve, desde marzo, que no tenía la oportunidad de salir, y tuve la oportunidad de ir con mi familia a Antigua Guatemala, y mira, estoy hasta bronceado. Imagínate, mi cuerpo ya no reconocía el sol. Sí. Pero es impresionante, como tú dices, los beneficios que tiene un pequeño espacio de esparcimiento. Me impactó positivamente todos los protocolos que se estaban cumpliendo en el lugar que pudimos visitar, inclusive el distanciamiento social que se hizo en todo momento. Inclusive nos tenían un espacio especial para nuestra familia, y una distancia con el resto de personas, y creo que en efecto se empieza a sentir ese respiro de poder empezar a hacer paulatinamente algunas actividades. Ahora, me llama la atención, Jorge Mario, este es un programa que nos ven personas de muchos países, y sobre todo personas que no necesariamente
están en el sector turístico per se. Me encantaría que tú nos compartieras por qué el turismo es tarea de todos. Soy un firme creyente que el turismo debemos ser los mejores embajadores de cada uno de nuestros países, pero me encantaría tu opinión experta en este tema para que desmitifiquemos que el turismo no es de los hoteles, de los operadores, sino que es una tarea de todos. Bueno, sí es de todos, pero antes de decir que es una tarea de todos, debo decir que Guatemala además es un país en donde, por ejemplo, 9 de cada 10 turoperadores son MIPYMES, donde 3 de cada 4 hoteles también son MIPYMES, donde hay una gran cantidad de guías de turismo que viven de eso. Hay taxistas, hay lancheros, hay pilotos de transporte de turismo, hay empresarios de transporte de turismo, hay, por ejemplo, y toda la cadena de suministros para la industria turística. Un hotel, por ejemplo, estaba leyendo en Prensa Libre hoy precisamente, está la noticia de que calculan que un 25% del total de la caída de ventas de la central de mayoreo del sur, que son vegetales y todos productos agrícolas, ha caído precisamente por la falta de compra de los hoteles y la industria de restaurantes que está viviendo alrededor del turismo. Y si nos ponemos a ver, me decía alguien, bueno, 2.500.000 personas, digamos, de turismo internacional, que cada uno de ellos se tome 4 aguas embotelladas, que se tome 2 cervezas, sería poco, que se tome más, que ¿cuántos millones son en ventas para estas empresas industriales? Pero aparte vemos las carnes, o sea, todos los productos agrícolas que en Guatemala somos, yo diría, expertos en producir. Y también toallas para los sábanas, camas, la industria de la construcción para poder tener esa cantidad de cuartos que tenemos en Guatemala que supera los 50,000. Yo diría, todo eso que está generando comercio, que está generando compras hacia otras industrias, hacia otros sectores económicos que sirven de insumos para poder dar el servicio turístico de la mejor manera. Recordemos que los servicios no son puramente servicios, siempre tiene que haber una infraestructura para poder prestar ese servicio. Y normalmente esa infraestructura anda alrededor del 50% de todo lo que todo lo que se hace, todo lo que se invierte. Entonces, y los productos directamente para producir, los productos como los alimentos, como las bebidas que estábamos hablando, para el país es un impacto muy grande. Imaginemos 25% del mercado de la central de mayoreo de productos agrícolas de Guatemala en caída, 25% de caída derivado de que no le están comprando los hoteles y los restaurantes que le venden a los turistas. Es muy grande para un país como Guatemala. Así que, como bien tú nos apuntas, es un tema sistémico. Si vemos el impacto en una industria, contagia de cierta forma a otras y todo está interrelacionado. Por otro lado, creo que tú nos describiste muy bien que es todo un ecosistema de emprendimiento alrededor del turismo. Todo lo que se requiere para poder servir a las personas, tanto internas como extranjeras, que visitan un país, y eso tiene un impacto enorme en la economía. Ahora, sé que has tenido experiencia y muy buenas prácticas. Muchas personas incluso ya lo están reconociendo allí en los comentarios de la gestión que tú tuviste. Has sido un embajador de nuestro turismo de Guatemala y además cosas que quedaron de largo plazo gracias a tu gestión. ¿Cuáles consideras que son buenas prácticas que un país debería tener para ser un buen destino turístico? Bueno, el primero es el tema de la sostenibilidad. Yo diría que es ineludible, sobre todo en estos momentos. Siempre debió haber sido, pero creo que nunca tuvimos la conciencia como la estamos teniendo hoy. Y yo esperaría que todavía la conciencia vaya en aumento. La sostenibilidad en 3 términos. El primero es la sostenibilidad ambiental, que conservemos nuestras áreas protegidas, que realmente las cuidemos, que no talemos esas áreas protegidas, que no estemos dañando con monocultivos esas áreas protegidas, las aguas
pluviales se están contaminando precisamente por desechos sólidos también. Las comunidades, el tratamiento de los desechos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales, el impacto que estamos generando en algunas comunidades también por la alta llegada de turistas y el mal manejo que tenemos de los recursos, pero también la sostenibilidad sociocultural. Y eso es también un respeto por nuestras culturas receptoras, en primer lugar. Podemos, como Guatemala, con culturas vivas, donde prácticamente la mitad de la población es de grupos étnicos distintos que el ladino, indígenas de Guatemala, descendientes de los mayas y que tienen sus propias culturas, ellos deben ser respetados como comunidades. También, y respetar todas esas expresiones culturales que más bien sirven para que muchos turistas, especialmente de Europa y Estados Unidos, lleguen a Guatemala. Entonces, la conservación, la sostenibilidad de esas culturas es importante, y por eso es que deben también participar no solo en la cadena de servicio, sino también en la derrama económica de estas poblaciones, y por eso es importante integrarlos. Y finalmente, la sostenibilidad económica, como lo estaba mencionando en este último momento, es importante para todas estas comunidades, y que yo creo que el turismo, al final de cuentas, es lo mejor que podemos tener para evitar la migración irregular hacia el país del norte, sobre todo Estados Unidos, y que genera problemas sociales, porque la migración irregular ha generado en Guatemala niños que no tienen a sus padres acá presentes, que no tienen, entonces no pueden tener una guía, y eso creo que ha generado también problemas sociales porque los jóvenes no tienen esa guía cercana hacia ellos, el cariño que ellos necesitaron, pero que sus papás no se los dieron porque tuvieron que salir hacia el extranjero en busca de una mejor oportunidad para su vida económica. Entonces, definitivamente esa migración irregular hay que frenarla, y el turismo ofrece esa gran oportunidad para Guatemala. Digamos, si pensáramos que Guatemala, algunos pueden decir, bueno, tengamos también a Guatemala como una potencia económica, digamos, en la industria de automóviles. Entonces viene y se instala una industria de automóviles. Primero, saber si tenemos las capacidades para tener una industria de esas. Segundo, ¿cuántos empleos realmente va a generar esa industria? Estamos hablando que el turismo, ya comprobado por estudios, incluso de una empresa Impact, que ese estudio lo pagó el gobierno de Estados Unidos en el año anterior, nos está diciendo que hay cerca de 180,000 empleos directos, y nos está diciendo que hay cerca de 500,000 en total de empleos entre directos e indirectos. ¿Qué otra industria puede generar realmente 500,000 empleos? ¿Qué otra industria podría generar con 1,000,000 más de visitantes 100,000 empleos más? Yo creo que en este momento no tenemos muchas opciones, y el turismo sí tiene esa posibilidad de hacerlo, y por eso mismo es que extraña, y hay una solicitud muy concreta del sector privado organizado en sus distintas gremiales y cámaras, pidiendo que el turismo realmente sea una de los bastiones que los gobiernos puedan tener para poder sacar a Guatemala de este subdesarrollo y llevar un mejor nivel de vida a estos guatemaltecos que están sobre todo en el interior del país, pero también a los de la capital, y también a los de las industrias de alimentos, a los de las industrias procesadas, enlatadas, alimentos y las bebidas, los licores, las cervezas, etcétera, todo lo que el turista pueda consumir en su destino. Y no estoy diciendo que traigamos turistas que vengan y se emborrachen, pero realmente un turista podría tomar 1 o 2 cervezas diarias, no va a hacer ningún escándalo, va a tener un respeto para la naturaleza, un respeto para las comunidades, y puede dejar a la industria de estos sectores con un mejor ingreso que solamente el consumo doméstico. Entonces yo creo que el turismo ofrece esa gran oportunidad, es resiliente, inmediatamente de activarse, se activa en todo el país, y se genera a través de distintas escalas y distintas industrias. El turismo es transversal, y esa transversalidad lo hace muy atractivo. Hay países que lo han entendido bien, como Costa Rica,
y España, para decir los grandes, pero Costa Rica acá, que está por acá Gustavo, que nos va a compartir, el ministro de Turismo de Costa Rica, lo que ellos han hecho. La otra cosa que es importantísima en Guatemala es que tengamos claro que solo el sector privado no puede y que solo el sector gobierno no puede. Si no trabajan en equipo el sector privado y el sector gobierno, no va a haber forma de que este país salga adelante. Y el sector privado unido hacia un solo objetivo. Y eso ha representado el Plan Maestro, que por cierto, hoy que dabas el homenaje al inicio sobre Maru Acevedo, ella y su equipo fueron realmente los que hicieron realidad un plan maestro de 10 años para Guatemala que empezamos a ejecutar en el 2016 y que recibimos de parte de la Organización Mundial de Turismo una evaluación en el 2019 con 3 años y medio de ejecución para que pudieran decirnos qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien. Y lo que más resaltaron en ese trabajo realizado por la Organización Mundial de Turismo fue ese trabajo en equipo que se mantuvo en ese momento entre el sector público privado a través de las mesas de trabajo departamentales, a través de las mesas de trabajo por segmento turístico y a través de las mesas de trabajo de desarrollo de producto, de mercadeo y la mesa multisectorial, en la que el sector público y privado estuvimos trabajando de la mano con resultados que al final de cuentas no son del director de INGUAT ni del INGUAT, son resultados de Guatemala y para Guatemala, y al final de cuentas también son resultados, en este caso, del presidente que está en este momento dirigiendo el país, porque de eso se trata. El presidente tiene la unidad para poder ponernos a trabajar a todos en la misma dirección. Y yo creo que nos vuelves a ratificar la importancia de ver el turismo como fundamental, como un eje del desarrollo del país, pero sobre todo un trabajo que no es individual de un gremio, sino que es un trabajo en conjunto del sector privado y el sector público y también de la demanda interna que puede tener. También los primeros embajadores de un país que son sus ciudadanos. ¿Qué recomendaciones le pudiéramos dar? Acá tenés una audiencia donde hay emprendedores, empresarios y también hay turistas que también van a estar yendo a diversos lugares del país. Ahí había una exhortación de alguien de la audiencia que decía apoyar el turismo interno. ¿Qué recomendaciones le darías puntualmente al sector empresarial, a emprendedores y demás, para poderse adaptar de mejor manera a esto que se ha llamado una nueva normalidad, que no sabemos inclusive si va a ser un periodo, si va a ser algunos cambios permanentes? ¿Qué le pudiera recomendar a nuestra audiencia? Bueno, primero que seamos un turista responsable, que respeta las normas de sostenibilidad, que no necesariamente tienen que ser leyes, pero sí normas de respeto social, respetando, no tirando basura, respetando las comunidades receptoras, respetando los patrimonios naturales, los patrimonios culturales del país, no tirando basura, no haciendo desórdenes en las calles. Yo diría que eso es lo primero para el turista que va a llegar. Y para quienes están en la industria turística participando como empresarios, yo diría que es importante que puedan hacerse notar a través de unirse a sus diferentes gremiales en cualquier lugar del país que estén, que participen en su gremial de su municipio, de su departamento y que participen de las mesas de trabajo y en ese momento van a participar también de alguna manera en la toma de decisiones y van a participar en un trabajo coordinado e integrado. Si como país nosotros sacamos ese trabajo coordinado e integrado, definitivamente Guatemala, y nos ven así en muchos lugares, y aquí está Gustavo escuchándonos que va a intervenir posteriormente, y nos lo decían ministros de turismo anteriores de Costa Rica, que Guatemala es como el gigante dormido, tiene una gran cantidad de recursos naturales y culturales, pero no nos hemos puesto todos a trabajar juntos en la misma dirección. Y yo creo que este es el momento, tenemos una gran oportunidad para también tener temas como en la antigua Guatemala, por ejemplo, poder definir la carga turística que tenemos. Tenemos una sobrecarga turística por momentos en antigua Guatemala
en donde ya sufren, por ejemplo, los monumentos de la antigua, los monumentos culturales, por la vibración de muchos vehículos, del tamaño de los vehículos. No tenemos accesibilidad universal en Antigua Guatemala, y eso se puede hacer si empezamos a ordenar el transporte, el tráfico, si empezamos a ordenar los parqueos y si empezamos a desarrollar infraestructura para hacer el turismo universal, porque no hay para carruajes, para discapacitados, para niños, no tenemos señalización, no tenemos guías para los ciegos, etcétera. Digamos, en lenguaje braille tampoco lo tenemos. Entonces, ese tipo de cosas creo que esta pandemia nos debería dar la oportunidad para que replanteemos cómo estamos gestionando el turismo en Guatemala y qué es lo que podemos hacer de cambios contundentes, de cambios fundamentales, estructurales, para que de aquí en adelante empecemos a florecer como una potencia turística que deberíamos de ser. Y creo que has hecho eco a algo que nos ha tocado en esta época, y es adaptarnos rápidamente y tener una visión de largo plazo. Creo que tú muy bien apuntas que lo que hoy funciona puede no funcionar en el futuro, como en el tema de poner en riesgo los monumentos que tenemos en Antigua Guatemala por esa demanda que tenemos, y hay tantas cosas que pudiéramos hacer. Así que creo que la invitación es adaptarnos y también a respetar y tener una visión de largo plazo, como bien estamos viendo en diversos casos. Así que, Jorge Mario, sé que te quedas por acá para más preguntas y respuestas. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Gustavo para que nos cuente algunas de las casos y lecciones aprendidas en Costa Rica. Así que muchísimas gracias, Jorge Mario, y nos veremos en breve para esta sesión de preguntas y respuestas. Así que déjenme presentarles a mi querido amigo Gustavo Segura, pero déjame mostrarte un poco de la hermosa Costa Rica y de lo que han estado haciendo en esta época. Veamos a continuación. Lo que más nos emociona de volver a abrir es poder recibirlos de nuevo, para que ustedes puedan venir a reír, a maravillarse, a descansar, a probar y a sentir la felicidad de turistear. Porque de todo lo demás ya nos estamos ocupando nosotros. ya que en todo este tiempo nos hemos estado preparando para este momento. Y en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo, hemos trabajado los protocolos para que volver a turistear sea seguro tanto para ustedes como para nosotros. Estamos más que listos e ilusionados de vernos de nuevo. Volvamos a turistear por Costa Rica. Para más información, ingresa a vamosaturistear.com. Y Costa Rica es un país muy especial para mí, es un lugar donde pude estudiar durante 2 años mi maestría, un país hermoso, tengo excelentes amigos que son costarricenses y me da un enorme gusto poder recibir a uno de ellos. Una segunda cosa que admiro de este país es en muchos casos el conocimiento que se tiene sobre el turismo interno y sobre las bellezas que tiene el país. Y es algo para admirar y algo para aprender, que nosotros somos los primeros embajadores de un país. Así que déjame presentarte, a el ministro de Turismo de Costa Rica, a mi buen amigo Gustavo Segura. Gustavo, qué belleza esas piezas que han estado haciendo, y sé que ya Costa Rica se ha preparado para una apertura gradual ya desde agosto, ahora septiembre con otra ola de aperturas. En principio, felicitaciones por el nombramiento y por la gestión. Cuéntame qué ha estado haciendo Costa Rica en este tiempo, mi querido Gustavo. Gracias Julio, muy buenas tardes, un saludo para todas las personas que nos acompañan. Me voy a tomar solo 10 segundos para reconocer a Georgina Tunarosa, que me saludó en el chat, somos grandes amigos, excompañeros de la universidad también, y a don Jairo Camacho, que mencionaba que conoce nuestro país, Costa Rica, y que tuvo una linda experiencia. Gracias por el saludo, Jairo.
Julio, sin duda, estamos en una situación impresionantemente distinta, pero hay una característica que le ha ayudado mucho a la industria turística costarricense. Desde hace muchos años, el sector privado, que goza de gran institucionalidad, de muy buenas entidades gremiales, está muy cercano trabajando con el ente rector del turismo, con el Instituto Costarricense de Turismo. El país cierra un 18 de marzo sus fronteras, con eso el turismo se viene a cero, ¿verdad? Temporada cero, inédito, ni siquiera en los eventos de shock de demanda vividos en el pasado, como el ataque a las Torres Gemelas o la crisis financiera del año 2008-2009, significaron un cierre total de actividades. Esta vez fue un cierre abrupto de actividades. Pero luego de pasar una especie de 10 días de shock, el sector inmediatamente reacciona y dice, hay que prepararnos para la reapertura. Así es que para el 1 de abril ya Costa Rica tenía instaladas 12 mesas de trabajo interinstitucional que durante todo el mes de abril produjeron 16 distintos protocolos de prevención de contagio, 16 relacionados con cada subsector del turismo, ¿vale? Protocolos para transporte, para turismo de aventura, para turismo marino, para restaurantes, hoteles grandes, hoteles pequeños, casinos, turismo de reuniones. Las 16 subactividades del turismo prepararon sus protocolos, se sometieron a la aprobación del Ministerio de Salud y ese fue un primer y muy importante paso que se dio en términos de prepararnos para la reapertura. A partir de ahí, el país vivió un inicio de la pandemia, vamos a decirlo así, Julio, relativamente positivo y benevolente. Es decir, la curva de contagio no se disparó durante los primeros meses. Así es que esto permitió en el mes de julio empezar con una apertura gradual y paulatina de actividades turísticas. Se preparó simultáneamente una estrategia de promoción del turismo nacional. La pieza que mostraste al inicio de mi intervención así lo detalla. Era muy importante en esa pieza que se publicó por todos los medios nacionales decirle al costarricense, turismo está listo para recibirlo de nuevo. Así es como durante el mes de julio se dio la reapertura al 100% del aforo de los hoteles, con una limitación de las áreas públicas de los hoteles, es decir, los restaurantes, las piscinas, etcétera, sí tienen una restricción de aforo. Las actividades turísticas al aire libre, parques nacionales, reservas privadas, empresas de turismo de aventura comenzaron a operar. Mucho el concepto de la corresponsabilidad, ¿verdad? Es decir, muy importante haber adoptado protocolos, pero que cada empresa administre con mucha responsabilidad el tema de haber adoptado los protocolos de manera exhaustiva. Y empezamos a fomentar que el costarricense empiece a viajar dentro de su propio país, pero con muchas medidas de prevención, dentro de su burbuja social, dentro de su burbuja familiar, con protección facial, con distanciamiento social prudente. Fomentamos la aprobación de alguna legislación importantísima. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprobó muy rápido un decreto para que los días feriados que caigan entre semana de los próximos 2 años se mueven a lunes, y esto produjo fines de semana largos que ya hemos tenido como 3 de ellos con muy buenos resultados. Y una vez que nos hemos dado cuenta que los protocolos funcionan, que el sector turístico puede ir dando este impulso de reactivación económica que vos muy bien referías al principio del programa, la industria turística tiene esa capacidad de reactivar muy rápido la economía, nos dimos a la tarea de hacer la reapertura internacional del turismo. Una vez más, de una manera muy gradual, para ir de a poco, no de manera abrupta y tener que echar pasos para atrás, sino gradual pero firme. El 1 de agosto dimos la apertura de los vuelos internacionales, comenzando por vuelos originados en Europa, Canadá, la zona Schengen y Reino Unido Europeo, y permitiendo que personas de un número importante de países de Asia y Oceanía pudieran hacer conexión en Europa para venir a Costa Rica, con un criterio, Julio, epidemiológico. Es decir, comenzamos por dar apertura a personas residentes en países que tenían una situación pandémica incluso mejor que la de Costa Rica. Para el 1 de septiembre dimos un segundo anuncio que era el que más esperaba el sector.
Estados Unidos es el mercado más importante de turismo para Costa Rica. Ahorita voy a compartir algunas cifras para ponerlo en perspectiva, pero ya el 1 de septiembre empezamos con una apertura gradual de vuelos desde los Estados Unidos y lo hemos hecho siguiendo el mismo criterio epidemiológico. Hay una lista de 12 estados de los Estados Unidos, te los voy a mencionar rápidamente: Nueva York, Nueva Jersey, New Hampshire, Connecticut, Maine, Vermont, Virginia, Maryland, Washington, D.C., Massachusetts, Pensilvania y Colorado. Esos 12 estados tienen una situación de contagios por 100,000 habitantes en las últimas 2 semanas muy buena, muy positiva, lo cual nos alegra mucho por ellos y por nosotros también, porque nos dio la posibilidad de permitir la llegada de personas que residen en esos estados a Costa Rica, aunque vengan a través de aeropuertos hub que no estén en esos estados. Dicho de otra manera, United Airlines ayer nos anunció que a partir del 9 de septiembre volará a diario Houston-San José y 3 veces por semana Houston-Liberia. Aunque las personas que residen en Houston no pueden venir, Houston es un centro de redistribución de pasajeros para United. Entonces, traen pasajeros de Europa y de esos 2 estados que mencioné, los consolidan en Houston y de ahí vienen los vuelos a San José diariamente. American Airlines lo mismo, desde Miami va a empezar a volar diariamente a partir del 10 de septiembre y desde octubre lo va a hacer casi que diariamente a Liberia. Entonces son esperanzas, Julio, para un sector que realmente ha sido, y aquí me voy a mover un poquito a la perspectiva macroeconómica que también creo que le has dado importancia el día de hoy, a un sector que ha sido muy responsable por el progreso social en Costa Rica, Julio. El turismo en Costa Rica le ha llevado desde hace 20 años la posibilidad a lo largo y ancho del país, a los ciudadanos que residen en lugares rurales, de quedarse ahí y disfrutar una forma de vida de alta calidad. Gracias al turismo hemos visto cómo el sector bancario ha llegado a las comunidades rurales, los servicios de salud han llegado a las comunidades rurales. Aquí está en el lugar más recóndito del país, hay centros de atención de salud porque las personas se han quedado ahí demandando por lo tanto servicios y servicios que también pueden ser disfrutados por el turista. A tal punto que antes de la pandemia ya teníamos un sector turístico responsable por el 8.2% del Producto Interno Bruto. En términos de divisas, generando $4,000 millones al año. Eso es un 20% de las divisas de exportación de este país. 3 millones de turistas internacionales. Para un país que tiene 5 millones de habitantes, imagínate, recibimos al año el 60% de nuestra población entra temporalmente como turistas. Además, con una estadía promedio muy saludable de 12.6 días. Quiere decir que un turista en promedio en 12.6 días no está en un solo lugar, Julio. Visita en promedio 4 diferentes sitios, con lo cual esa frase que suena muy romántica, pero es tan real, distribuye el dólar turístico, ¿verdad? Está dejando su platita en muchos pequeños y medianos emprendimientos a lo largo y ancho del país. En términos de empleo, generamos 211,000 empleos directos, pero con los encadenamientos se estima que en total 600,000 personas, y me incluyo en ellas, dependemos del turismo, lo cual, imagínate, con 5 millones de habitantes, quiere decir que el 12% de la población depende directamente del turismo. Y en términos del empleo formal, es un 20% del empleo formal lo que estamos activando. Entonces, es realmente el sector que genera reactivación económica. Por eso es tan importante llevar este equilibrio sumamente delicado, Julio. Yo en 23 años de carrera turística es la primera vez que soy un funcionario público. Tengo 2 meses de haberme estrenado como ministro de Turismo, presidente ejecutivo del ICT. Pero mira, el tema de comunicarle a la población la importancia de una apertura se vuelve algo muy delicado, porque por un lado, algunas personas nos dicen, mira, tenemos una situación pandémica delicada, ha habido un aumento de la curva de contagios en Costa Rica, seguimos siendo un país, gracias a Dios, que tiene una bajísima tasa de mortalidad, de un 1%, es decir, un 1% de las personas que se han contagiado han fallecido lamentablemente. Es la tasa de mortalidad por COVID más baja de toda América Latina. Sin embargo, la curva de contagio sigue aumentando. Y la gente nos dice, ¿cómo es que vamos a abrir entonces al turismo internacional? Bueno,
justamente porque la pandemia tiene otro rostro también, que es el rostro económico, el rostro de la pandemia de sufrir desempleo. El tema de los microemprendimientos que mencionaba ahora Jorge Mario es muy palpable en nuestro país. El ICT tiene mapeado absolutamente el tema de transporte turístico. Hay más de 2.000 emprendimientos de transporte turístico en este país. La gran mayoría son empresas unifamiliares, Julio. Una familia que ha hecho el esfuerzo por hacer un crédito para tener una unidad o dos de transporte. Entonces, el rostro de desempleo que ha tenido la pandemia es muy duro, es muy fuerte, y por eso es que hay que ir a una reapertura gradual, sostenida, cuidadosa, pero hay que ir hacia la reapertura. Y cada vez más los ciudadanos del mundo, no de Costa Rica ni de Guatemala, sino los del mundo, vamos aprendiendo a convivir en pandemia. Nuestra generación no había vivido una situación de pandemia. Hace 100 años no se daba una situación de pandemia. Así es que creo que 6 meses después ya podemos decir que ya sabemos la importancia de salir de nuestra casa con protección facial, sabemos la importancia de estarnos lavando las manos constantemente, de no salir de la casa sin nuestra botellita de alcohol en gel, del distanciamiento social, en fin, ya aprendemos a convivir, por eso es que podemos ir a una reapertura gradual del turismo, Julio. Ahora, te quisiera hacer una pregunta, Gustavo, de la historia del turismo en Costa Rica y luego algo actual. Lo que me llama la atención en Costa Rica es la forma en que se ha hecho una marca país. Costa Rica ha sido extraordinaria en cómo posicionar el país en el extranjero, y en alguna conversación que tenía contigo yo te decía, tenemos muchas cosas muy parecidas, un turismo de aventura que puede tener Guatemala, volcanes que también tiene Guatemala. Sin embargo, la marca país que ha construido Costa Rica creo que ha sido espectacular. Mi primera pregunta sería por eso, ¿a qué atribuyes que han sido tan efectivos en construir marca país? Y la segunda pregunta, sé que hay algunos ejemplos puntuales de cómo se ha trabajado en equipo, la banca, con el tema, con el gobierno, con el sector turístico, para que nos compartieras algunas de esas buenas prácticas que sin duda dan muchas ideas a quienes también estamos pensando cómo reactivar el turismo. Julio, yo lo de nuestra marca país, lo atribuyo a 3 hechos. Primero, hay un consenso nacional, es decir, este tema no es menor. Costa Rica ya tiene 20 años de estar trabajando una industria turística con una especie de política de Estado, sin que esté así decretada. Es decir, no hay un decreto que diga turismo es política de Estado, pero así ha operado. Ha sido muy interesante ver cómo, a pesar de que hay cambios de gobierno, los proyectos de un ministro de turismo que han sido buenos y positivos continúan su marcha con el siguiente ministro de turismo. Te doy un ejemplo, la reciente creación del Centro Nacional de Convenciones, que no teníamos uno grande, fue producto de 4 distintos ministros de turismo. Imagínate, costó un poco, pero lo logramos a lo largo de 4 distintos ministros de turismo. Entonces es un tema de consenso nacional. Lo segundo es, hay una base productiva de atractivos y productos turísticos de muy buena calidad que ofrece este país. 25% de nuestra geografía está protegida mediante áreas de parques nacionales y reservas biológicas nacionales, y un 10% más en áreas protegidas silvestres privadas. Quizás una diferencia importante con otros países, creo que podría ser el caso de alguna diferencia con Guatemala, es que me atrevo a decir, Julio, que el 90% de esas áreas protegidas, públicas y privadas, tienen infraestructura de disfrute para el ser humano. Senderos, centros de interpretación, cercanía con poblados que tienen guías preparados, hospedaje alrededor, servicios alrededor, ¿verdad? El concepto del clúster turístico funcionando muy bien. Entonces ese es un segundo hecho. Y el tercer hecho, Julio, es que para crear marca país hay que invertir. La marca país no se crea sola. Costa Rica ha gozado de un prestigio internacional por sus esfuerzos de sostenibilidad, pero es obvio que promocionarlo también. Y en el año, te voy a decir, 2010, se crea una estructura de financiamiento para el ICT que fue muy inteligente desde mi opinión. Y es que el ICT se financia
con una tasa a los boletos aéreos. Entonces, eso hace que el propio ICT tenga mucho interés en el tema del aumento de la visitación turística, porque conforme más vengan los turistas, más plata hay para promover. Antes de la pandemia ya Costa Rica había alcanzado la capacidad de invertir $32 millones al año en su estrategia de promoción internacional, y se ha hecho además, Julio, de una manera muy científica, con estudios. No es, bueno, este ministro de Turismo opina que deberíamos de promover solo turismo médico, vámonos solo con eso. No, se hace con estudios, con técnicas, analizando qué busca el mejor prospecto del turista para Costa Rica, entendiendo qué es lo que podemos ofrecer, y es así como pues realmente el país ha pasado a ser no un líder en visitación de números, pero sí un líder de nicho en turismo sostenible y de naturaleza. Y hoy día vamos mutando también, evolucionando. Vos que sos un líder de emprendedorismo, Julio, sabes la importancia de no quedarse en un solo nicho, sino ir mutando, ir innovando hacia lo que sigue para mantenernos vigentes. Y hoy estamos dedicados a mutar hacia el tema de turismo de bienestar. Justamente, y ahora podríamos hablar un poquito de eso, Julio, entendiendo qué es lo que va a demandar el mundo, el mercado turístico, en un nuevo contexto donde la salud ha pasado a ser particularmente importante. Entonces, esa sería mi respuesta para tu primera pregunta. La segunda pregunta que me haces, Julio, ejemplos de esa interactividad y esa colaboración entre sectores. Para todos ha sido muy claro, y esto para Costa Rica, para Guatemala y para el mundo entero, que la reactivación del sector turístico en tiempos de pandemia sucede inicialmente con el mercado interno, con los turistas nacionales viajando por su propio país. Como digo yo cada vez que tengo oportunidad de hablar de esto en público, el costarricense haciendo patria, ¿verdad? Hagamos patria viajando por Costa Rica, y eso significa viajar con responsabilidad, tomando las medidas de prevención, respetando también las medidas de prevención que nos piden en los negocios turísticos. Lanzamos una campaña que se llama vamosaturistear.com, que tiene un componente digital muy bonito, un sitio web donde las empresas se registran. Hay un requisito para registrarse, y es que tienen que ofrecer algún valor agregado a los costarricenses, sea un descuento, sea por el mismo precio ofrecer más servicios, y se incorporó el Sistema Bancario Nacional. La Asociación Bancaria Costarricense aglutina a todas las entidades financieras del país, y la Asociación Bancaria dijo, ok, nosotros vamos a ofrecer financiamiento al 0% de interés con plazos entre 6 meses y 12 meses a aquellas personas que consuman los productos turísticos que están en esa plataforma, y no importa cuál es la tarjeta de crédito que utilicen. Mientras sea una tarjeta de crédito emitida localmente, vamos a dar ese financiamiento. Y eso es un ejemplo de reactivación también. El propio sector bancario entonces nos ha ayudado a multiplicar por varias veces la estrategia de promoción nacional, porque aunque nosotros solo teníamos un presupuesto más o menos de $1 millón, que aunque suena mucha plata, para mí es mucha plata, para una campaña de promoción no es tanto. Esos recursos se han multiplicado varias veces con el sector bancario, ahora sí, invitando en sus plataformas de promoción al turista nacional para que viaje. Y Julio, es súper importante. Me gustó mucho escuchar ahora a Jorge Mario dar ejemplos prácticos de lo que significa el consumo turístico. Yo aquí tengo un cuadrito que preparó la Cámara de Turismo de Guanacaste, y ellos decían, vamos a ver, en Costa Rica, por la vía aérea, hablemos de 2,5 millones de personas, quedándose en promedio 12.6 días. Eso significa 30 millones de días turista, ¿de acuerdo? En un año. Usando 30 millones de días turista, supongamos que un turista come, lo cual es un supuesto muy lógico, 3 veces al día. Eso significa que se consumen acá 90 millones anuales de platos de comida, ¿verdad? Si en el desayuno, en promedio, cada turista se come un huevo, esos son 30 millones de huevos al año. Si se toma una cerveza al día, esos son 30 millones de cervezas al año. 30 millones de tazas de café al año, si es que se toma una taza de café al día. Y alguien tiene que lavar entonces 90 millones de platos, ¿verdad? Y 90 millones de vasos. Y además alguien tiene que vender el jabón para lavar esos platos y esos vasos. Y alguien tuvo que haber vendido esas vajillas, esos platos y esos vasos. Es decir,
el encadenamiento es impresionante, lo que produce este sector, es una cosa realmente impresionante. Y me llama la atención que, como tú bien apuntas, no es un trabajo de una persona, sino que se multiplica si tú puedes encadenar las diferentes industrias y sobre todo verlo de largo plazo. Me llama la atención cosas que se institucionalizan como una política de Estado, que trascienden incluso el mandato de un ministro a varios, y creo que es esa visión la que hace falta de largo plazo, lo cual me lleva a mi pregunta de ¿qué hay en el largo plazo? De acuerdo a los estudios que han hecho, ¿cómo ves que se va a transformar el turismo global y cuáles son esas áreas que tendrán más interés? Sí, es una pregunta retadora, Julio, porque una de las cosas que me he dado cuenta yo es que los plazos en el mundo ahora se achicaron. Y antes el corto plazo que hablábamos tal vez de un mes, ahora las decisiones pueden cambiar en días. El mediano plazo son 3 meses y el largo plazo es un año. Pero dentro de ese contexto, yo desde que inicié mi labor, planteé y propuse trabajar en tres contextos. El contexto inmediato de la emergencia, que tiene que ver con salvamento incluso de empresas. El contexto, vamos a llamarlo de mediano plazo, que es reactivación, una reactivación paulatina que hemos podido ir haciendo, y el contexto de la competitividad, que tiene que ver con eso que me preguntas, y es, bueno, ¿qué va a pasar hacia adelante? Yo creo que este país, basándose en esa imagen positiva que ha desarrollado y basándose en el hecho de que las características fundamentales del sector, a pesar de la pandemia, siguen bien, nuestros parques nacionales están bien, es más, cuidado si no con el respiro que le dimos a los animalitos, ahora hay mucho más presencia de animalitos que durante 6 meses no tuvieron tanto contacto con el ser humano. El hecho de que este es un país donde el 95% de las empresas, llámese hoteles, llámese empresas de tour operación, de transporte, de guiado, son pequeñas y medianas, por definición hace que sea un destino no aglomerado. A pesar de que de todas maneras es un país chiquito, la estructura, la base estructural del sector hace que no sea un turismo de aglomeraciones. Entonces, creo que eso nos pone, y aquí voy a hacerle también el llamado a Guatemala, nos pone en una posición de privilegio para decirle al mundo, si a usted le preocupa hacer turismo en un lugar saludable, en un lugar donde los riesgos sean más bajos, más controlados, pues le propongo que venga a Costa Rica, venga a un destino donde fundamentalmente las experiencias son al aire libre, donde fundamentalmente los grupos guiados dentro de un área protegida son de 5 o 6 personas máximo, donde además ese guía va a estar preparado con equipamiento para prevenir el contagio del COVID. Y estamos pensando, Julio, en transversalizar el concepto de turismo de bienestar, porque turismo de bienestar en los primeros años que se puso un poquito este concepto en boga, se asociaba mucho nada más a yoga o nada más a turismo de bienestar tipo médico, pero es mucho más. Turismo de bienestar lo que apela es a encontrar en la experiencia turística una oportunidad de un viaje a lo interior de la persona. Entonces, convertir una caminata por un área protegida en algo para entender mi conexión con la naturaleza. En el caso de Guatemala, posiblemente una caminata por unas ruinas mayas podría ayudarle a la persona a encontrar ese ligamen espiritual que tiene con sus ancestros, por ejemplo. Entonces, es realmente irle dando forma a que la experiencia turística no sea nada más una de vacaciones y de relajamiento, sino que sea una de crecimiento, casi que espiritual de la persona. Y eso es posible hacerlo en una experiencia de turismo de reuniones, en una experiencia de turismo de aventura, en una experiencia de turismo de playa. Tiene que ver con que todos los operadores turísticos adapten sus menús a las tendencias de comida saludable. Por ejemplo, hoy día vemos de una manera muy curiosa, por cierto, cómo muchas personas empiezan a desarrollarle alergia al gluten. Bueno, resulta que el gluten proviene de ingredientes que, por ejemplo, en Costa Rica no se cultivan prácticamente. Entonces, más bien, privilegiemos los platos elaborados con
con comida producida en Costa Rica, lo cual reactiva mucho más la economía y va a ser por definición gluten free. Y hagamos entonces el clic del marketing y promovamos un destino con comida gluten free. El tema del relajamiento, de las experiencias de yoga, pues también no es solo hacer un yoga retreat de una semana. Usted podría tener sesiones de 10 minutos, posiblemente, Julio, vos ya lo hagas en tus congresos y en tus trabajos de consultoría tan exitosos que tienes, sesiones de 10 minutos donde la persona no habla de finanzas o no habla de competitividad, sino que se relaja, hace un viaje a lo interior, aclara un poco más la mente. Eso también es bienestar. Y hacia adelante queremos reposicionar Costa Rica sin abandonar el concepto de turismo sostenible del cual somos líderes, pero llevar ese concepto un poco más allá a turismo de bienestar y dar a conocer otras fortalezas que tenemos, que quizás antes no hablábamos tanto de ellas. Nuestro sistema de salud, que como dije hace un rato, le llega a lo largo y ancho del país, es hora de decírselo al turista, porque el turista va a estar más preocupado de, wow, si me voy a un parque nacional recóndito, ¿qué va a pasar si me contagio con el COVID? Eso es una pregunta válida que hay que hacerse y hay que contestársela con, aquí hay infraestructura para atenderlo, ¿verdad? Eso hay que darlo a conocer. Y para terminar mi respuesta, Julio, este país también desde hace muchos años tomó una decisión que para nosotros los de esta generación es una gran bendición. Abolimos el ejército en 1948 y los recursos que de otra forma se hubieran ido al ejército se han ido a educación y a salud. Entonces hemos alcanzado un nivel de alfabetismo del 97%. Eso usado como elemento para decirle a la gente, aquí los protocolos se han adaptado bien porque a lo largo y ancho del país las personas tienen alto nivel de alfabetismo, hay que saber comunicarlo porque no es fácil de comunicarlo, pero hay que comunicarlo también. Entonces, hacia el futuro, Julio, nuestros países, y incluyo Guatemala en eso, tenemos la responsabilidad con nuestros países de adaptar al mensaje de atracción de turistas nuestra realidad de destinos poco aglomerados y de destinos aptos para esta nueva normalidad. Me encanta que tú nos has dado una cátedra también de cómo se hace mercadeo, de entender esa audiencia que tenemos que entender como países, como destino, esa oferta que le podemos dar y además cómo entender las preocupaciones actuales. Creo que tú muy bien lo apuntas, el miedo a un contagio es algo que estará válido por mucho tiempo, aun cuando exista una vacuna que sea eficaz, ese miedo permanecerá ahí y por lo tanto las medidas de prevención son la mejor alternativa y ese turismo de poca aglomeración de personas creo que es una excelente idea para posicionar puntualmente para futuro. Así que, Gustavo, muchas gracias por estas lecciones. Vamos a invitar ahora a Jorge Mario también para tener una conversación con nuestra audiencia y algunas preguntas finales. Te agradezco por toda la información que nos das. Creo que nos sirve, no importando en el país en el que estemos, las buenas prácticas y sobre todo el camino que ya has recorrido. Así que te paso brevemente al backstage en lo que invito en un momento a Jorge Mario y déjame contarte dos cosas importantes. Mañana tenemos estreno de nuestro nuevo programa Amo los Lunes, exclusivamente en mi canal de YouTube. Te quiero dejar un pequeño adelanto para que veas de qué se trata. ¿Cómo mejorar? Yo S.A. Ikigai es un gran propósito. ¿Qué es eso que te apasiona? Tus talentos. ¿Qué necesita el mundo? ¿Cómo hago que me paguen por esto? ¿Has encontrado tu Ikigai? La pista es donde me siento pleno. Te invito a que hoy reflexiones o que si ya sabes cuál es la respuesta a ese Ikigai, te atrevas a vivirlo. Mañana 11 de la mañana, premier del nuevo programa, en donde haremos diversas preguntas y herramientas para que tú descubras tu propio Ikigai, que es esa palabra japonesa que implica un propósito. La segunda cosa que quiero mostrarte es nuestra sesión de la semana siguiente. Y tendremos otra sesión de lujo dedicada al deporte. Y tendremos la otra semana a Kevin Cordón, que es campeón panamericano de bádminton y seleccionado olímpico de bádminton, y también a Andrea Cardona, que es nada más y nada menos que la primer mujer centroamericana en culminar el Everest, y también es CEO de Meta, una compañía que se dedica a diversos temas de desarrollo de competencias personales
y tendremos una sesión junto con ellos de lujo en este mismo espacio la otra semana. Así que déjame mostrarte de nuevo a nuestros invitados para tener algunas preguntas y redondear esta sesión que ha sido muy enriquecedora. Así que Jorge Mario, bienvenido de nuevo, y Gustavo, bienvenido de nuevo, y muchas gracias a ambos que creo que nos han dado una cátedra de lo que implica el turismo y la importancia que tiene. Y quisiera hacerles una pregunta a ambos. ¿Qué consideran que es permanente como consecuencia de esta crisis que hemos vivido y qué consideran que será temporal? ¿Qué consideraciones deberíamos tener mucho más de largo plazo y una consideración más de corto plazo a la luz de lo que hemos vivido? Cualquiera de ambos. Si me permites, Julio, ¿Sí? ¿te parece? Muy brevemente, yo creo que lo temporal es el tema de las restricciones que necesariamente hemos debido imponer a los viajeros. Por ejemplo, en estos momentos Costa Rica, si bien se abrió el turismo internacional, no es tan sencillo como venga. El turista tiene que tomarse una prueba que demuestre que tiene negatividad de COVID, tiene que adquirir un seguro, lo cual le ha encarecido un poquito el tema de viajar a Costa Rica, un seguro para que en caso de que adquiera contagio tenga la capacidad de responder por sus gastos médicos y no le vaya a recaer eso al sistema de seguridad social costarricense. Entonces, eso es temporal. Lo que sí es permanente, Julio, es la importancia relativa no solo de garantizar que los colaboradores de la industria hacen procesos exhaustivos de limpieza y desinfección, sino de usarlo en nuestra comunicación, ¿verdad? Antes nunca hubiéramos enseñado el backstage de un hotel, ¿verdad? El back of the house de un hotel. Hoy día, cuidado si no, hasta va a tener implicaciones de diseño en las nuevas infraestructuras de restaurantes y hoteles, donde quizás el turista va a querer ver cada vez más cómo opera la parte de atrás de los hoteles y si tienen realmente al personal protegiéndose su boca y su cabello, y si tienen realmente procesos de limpieza y desinfección constantes. Yo creo que eso sí está para quedarse. Jorge Mario. Sí, definitivamente el tema de restricciones, yo pensaría que también el tema de uso de mascarillas, básicamente los temas que nos preocupan hoy, incluso también las burbujas sociales, las burbujas familiares, como le hemos dado a llamar desde los parques de diversiones, pero también, y lo que sí creo que vino para quedarse es un tema de bioseguridad integral, en el que tenemos que tener cuidado también con la inocuidad de los alimentos, en las desinfecciones de superficies y pisos. Yo les puedo decir con toda certeza que entidades como el IRTA para sus parques de diversiones tienen muchos años ya de tener muchos protocolos que hasta ahora en la industria se empiezan a ver. Para empezar, la inocuidad de alimentos; para segundo, digamos, una limpieza en los baños. Yo creo que no hay alguien que haya entrado a algún baño de la institución del IRTA, por ejemplo, y que pueda decir que está en malas condiciones, pero eso tiene que generalizarse, ya no solo para una institución, sino debe ser para toda la industria turística del destino Guatemala. Y yo pensaría que ahí también puede haber el nacimiento que vino para quedarse de sellos de calidad que puedan ser otorgados por alguna institución que pueda garantizar y que pueda certificar que hoteles, restaurantes, turoperadores tienen procedimientos y protocolos de bioseguridad específicos. Y la otra, yo diría también, volviendo al tema de la salud, y me gusta que lo haya dicho Gustavo, el tema de los centros de salud, de los hospitales, que Costa Rica tiene una muy buena red, y que eso se mide en la competitividad turística que mide el Foro Económico Mundial, y que Guatemala necesita desarrollar no solo para los turistas, para empezar para la población guatemalteca, pero que definitivamente nos ayuda a incrementar nuestra competitividad turística, y eso creo que va a ser importante. Estamos viendo cómo el Ministerio de Salud del Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Salud, está pidiendo específicamente presupuesto para poder construir hospitales, y eso va a apoyarnos en el tema turístico,
también aparte de la población, y como le decía, en la parte de competitividad turística. Creo que vamos a subir algunos escalones ahí. Súper, y aquí tenemos una pregunta que nos hace Howard García, que él está en el sector hotelero, y es justamente cuál es su perspectiva del tiempo. Yo veía el otro día, de acuerdo a los hoteles Marriott, que en algunos lugares han llegado ya al 80% de ocupación en diversas partes del mundo y que han tenido una recuperación importante. ¿Qué opinan ustedes del tema de hoteles en general, en términos de la ocupación? Sabemos que en algunos casos están teniendo un 20% en ese rango actualmente. ¿Cuál creen que es su perspectiva en términos de recuperación completa? Si me permitís, Julio, yo creo que el tema acá depende no solo también del turismo, sino recordemos que hay hoteles en las ciudades que tienen que ver también con hombres de negocios que no están haciendo viajes por turismo. Y acá la ocupación de hoteles de ciudades, por ejemplo, va a depender mucho de la apertura de los aeropuertos, de la frecuencia de vuelos y la recuperación de esos vuelos que se tengan entre las ciudades, y cómo haya podido cambiar también la forma de hacer negocios, si ahora van a haber mucho más videoconferencias, reuniones virtuales, que ya los viajes sean menos frecuentes entre los hombres de negocios. Ahora, los destinos propiamente turísticos definitivamente van a ir creciendo conforme la confianza crezca, y es difícil verlo en el tiempo. Siempre se habla de rebrotes. En Guatemala se está hablando de un posible rebrote en el mes de noviembre. Esperemos que no se den esos rebrotes y se vean que sea una curva muy achatada para que salgamos rápido de ese rebrote. Y yo creo que la confianza es fundamental, y en este momento es fundamental que se sigan los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento físico, el uso de alcohol gel, de mascarilla. Yo creo que ese tipo de cosas son las que van a hacer que retornen la confianza y que retornen los turistas. Y en los hoteles, digamos, Guatemala, Antigua Guatemala y algunos otros destinos andan por entre el 20 y 30% todavía. No ha regresado la confianza para quedarse en ellos. También conforme terminen las restricciones, por ejemplo, de las convenciones y los eventos. No hay que pensar solo que son, conciertos los que hay, sino hay reuniones empresariales que son importantes darles ya curso, y que de alguna forma van a ser en algunos momentos híbridos, pero vamos a tener que darles curso. Y también es importante que se retornen a las áreas comunes. Nadie quiere ir a un hotel que no puede hacer uso de la piscina, por ejemplo, y entonces se ha incrementado el uso de los Airbnb porque tienen una casa en la que tiene una piscina que sí pueden utilizar, pero en los hoteles no se puede utilizar las piscinas. Entonces, conforme empiece a llegar la apertura, y va a regresar entonces esos clientes a los hoteles. Pero a los destinos, definitivamente que nos pueda mostrar, como decía Gustavo, de mejor manera cómo se trató la crisis sanitaria y cómo se llevó adelante. Guatemala también tiene un índice de mortalidad muy bajo, que es alrededor del 3%, y yo diría que se ha hecho mucho esfuerzo en el tema de aislamiento, y yo creo que es momento de recuperar y recoger el fruto de ese esfuerzo, diciendo, miren, esos son números de Guatemala, y Guatemala realmente hizo un esfuerzo importante porque el nivel de contagios también no sea tan alto. Al final de cuentas, yo creo que esta crisis terminará cuando llegue la vacuna o llegue la inmunidad colectiva, que es cuando el 70-80% de la población ya se haya contagiado y haya salido exitosamente de esa crisis. Yo pensaría que el 2021 todavía lo pasamos dentro de algún modo de crisis, y hasta el 2022 podríamos empezar a ver la recuperación en el turismo para todos los países como Guatemala. Además que empezamos tarde en el contagio, empezó primero Europa, y vemos como China, que empezó antes que nosotros, ya prácticamente está afuera. Vemos imágenes de Wuhan, donde ya tienen conciertos, donde hay parques de diversiones, parques acuáticos con piscinas llenas, y yo creo que Guatemala no debería tardar mucho en eso. Y hay una pregunta que creo que a
Gustavo decía que Costa Rica había tenido una buena práctica en este tema, pero es qué tanto ha funcionado el corrimiento de los asuetos, de los feriados para activar el turismo local. Entiendo que Gustavo decía que ha sido una buena práctica en Costa Rica. Cuéntame tu perspectiva. Mira, en Costa Rica, en Canadá, en Estados Unidos, en México, no hay país que no haya mostrado una mejora en el turismo interno cuando los descansos, los fines de semana se hacen largos, cuando el descanso es corrido para el día lunes o el día viernes, especialmente los días lunes. En Guatemala teníamos una ley que puedo decir que la empujamos de forma conjunta desde INGUAT y desde el sector privado. Se hizo con los jefes de bloque del Congreso, etcétera. Lamentablemente, este mismo año, la Corte de Constitucionalidad la declaró inconstitucional y los descansos del 20 de octubre y del 1 de mayo que tenían movilidad, ya no van a tener movilidad y una vez nos volvieron a dejar de nuevo solo con el 30 de junio. Yo creo que tanto 20 de octubre como 1 de mayo, que son temas ideológicos por la revolución del 20 de octubre y el otro por el Día del Trabajo, deberían pasar a un segundo plano, sobre todo cuando estamos hablando de empleos y de personas en el país que están viviendo el turismo y que necesitan cómo mejorar su nivel de vida. Con una marcha de trabajadores no se va a mejorar el nivel de vida, pero sí teniendo la oportunidad de tener turistas que dejan una derrama económica en los destinos. Ese es mi punto de vista. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala no lo vio así y hizo eco a un amparo que hizo uno de los sindicatos del sector privado de Guatemala y por lo menos es una condena o una sentencia, perdón, una sentencia en firme que habría que revisarla si se puede todavía pedir alguna revisión. Pero así estamos en este momento en Guatemala. Y el sector privado sí ha pedido que el 14 de septiembre sea un descanso que declare el gobierno. Sin embargo, el gobierno difícilmente se atreva a dar un descanso general que tendría que implicar también al sector privado y normalmente se limita a dar descansos al sector gobierno, que no es realmente genera parte de eso, pero no es el principal motor para generar turismo interno, sino en este caso sí que descansara también el sector privado y eso va a ser muy difícil. Según parece, hay una tendencia que el gobierno vaya a dar el 14 de septiembre, en este caso que va a caer lunes, como un puente, pero no creo que lo dé de forma general, sino solo para el sector gobierno. No va a generar lo que podría haber generado un descanso a través de una ley por el Congreso de la República como estaban hechos o estaban considerados anteriormente. Perfecto. Y quiero hacerles una última pregunta a ambos para ir redondeando este tema y una sesión que ha sido muy enriquecedora y muchas gracias a ambos. La pregunta que siempre me gusta hacer es, ¿cuál es un consejo general? Y me gusta hacer la pregunta del tweet. Si pudieran dejar un tweet que pudiera ser de beneficio para la industria, de beneficio para quienes están en el sector turístico o en general, las personas que participamos como turistas. ¿Cuál sería ese tweet de consejo que le darían? Y tal vez empiezo contigo, Jorge Mario, para terminar con mi querido Gustavo. Bueno, incluso se ha pensado en darle un homenaje a Mario Acevedo con un nombre de un premio y sugerimos Turismo Somos Todos, y yo creo que eso es lo que yo le diría. Turismo Somos Todos, a las comunidades receptoras que puedan tener claro que a través del turismo pueden tener una oportunidad de desarrollo, al sector empresarial de Guatemala para que pueda apoyar al turismo como una fuente de crecimiento de sus industrias y al sector gobierno como una forma de generar desarrollo que lleva paz y bienestar a los guatemaltecos. Muchas gracias, Jorge Mario. Mi querido Gustavo. Pues yo he estado, Julio, adoptando una frase cada vez que puedo dar alguna nueva noticia sobre reapertura gradual y le he llamado las gotitas de esperanza. Yo creo que vivimos tiempos donde el gran bombardeo de las noticias, de las lecturas, de los periódicos es la palabra muerte, la palabra enfermedad. Costa Rica tiene un estilo de vida enmarcado en una frasecita que es el pura vida.
Y pura vida, si uno lo analiza un poquito contra eso de enfermedad y muerte, es exactamente lo contrario. Lo enfermo es algo impuro, nosotros hablamos del pura, y vida es lo contrario de muerte. Entonces, cada vez que puedo digo, somos un país pura vida, así es que no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Las gotas de esperanza hay que estarlas buscando constantemente. Y con un consejo práctico, Julio, algo que vos mismo promoves en tus plataformas, el conocimiento hoy día es mucho más accesible para todo el mundo, es mucho más barato accesar conocimiento. Hay muchas plataformas en línea que están ahí disponibles para que nos formemos más sobre tendencias, sobre temas de protocolos, sobre qué es lo que ahora nuestros mercados antes buscaban y van a buscar a partir de ahora. Entonces, realmente mi consejo para todos los que están acá escuchándonos es saquemos el máximo provecho de las plataformas de conocimiento que hoy día son tan accesibles. No perdamos la esperanza, pura vida, es una mentalidad que de verdad que más que nunca tenemos que tener en nuestra mente. Así que muchísimas gracias a mi querido Gustavo, mi querido Jorge Mario, por estas cátedras que nos han dado. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora y quisiera dejarle a nuestra audiencia dos cosas. Uno, unos consejos desde nuestro propio Guatemala para que veamos y que, como dice esta pieza que les voy a mostrar, cambiemos nuestra forma de ver. Veamos a continuación. La energía de las personas, la belleza de un lugar, puede cambiar tu mente. ¿Qué mejor que en el corazón del mundo maya? En donde puedes sentir sus ciudades, la energía de sus volcanes, la energía de su gente, hacen que sea el lugar perfecto para inspirarse más. Para mejores ideas, para nuevos negocios. Naturaleza rica, espléndido clima. Gran diversidad y nuestro gran calor humano nos han hecho hogar de grandes eventos. Pero más importante, con un aire distinto. Más que un viaje de negocios, deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Y para terminar este programa y que nos quedemos inspirados, les invitamos a seguir aprendiendo la otra semana con dos exponentes del emprendimiento en deporte, Kevin Cordón y Andrea Cardona, en este mismo espacio. Mi querido Jorge Mario, mi querido Gustavo, como siempre, un gran gusto compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por haberse sumado y sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Muchísimas gracias. Muy feliz noche. Mucho gusto. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Un gran gusto. Buenas noches.